Imaginemos esto por un segundo. Una tripulación entera acaba de caminar por la superficie de la Luna. Han sobrevivido al vacío implacable del espacio, a la radiación cósmica y, por supuesto, a un aterrizaje de precisión milimétrico. Todo ha ido sobre ruedas, un éxito total. Pero, cuando llega el momento de volver a casa, resulta que el ascensor no funciona. A ver, esto no es una escena tensa de una película de Hollywood, es un problema de ingeniería muy real y absolutamente crítico. De hecho, los ingenieros de la NASA y SpaceX están ahora mismo trabajando sin descanso en ello. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desgranar a fondo uno de los mayores y más sorprendentes desafíos de la exploración espacial moderna. Bueno, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. ¿Qué pasa realmente si este mecanismo falla? La nave Starship HLS, que es la versión diseñada específicamente para aterrizar en la Luna, es sencillamente gigantesca. Hablamos de unos 50 metros de altura. Si el sistema de ascenso sufre cualquier tipo de avería, los astronautas se quedarían de repente atrapados en el exterior de lo que básicamente equivale a un edificio de 15 plantas. Y recordemos, están en un entorno hostil, con un suministro de oxígeno que se va agotando minuto a minuto. Literalmente no hay ninguna forma sencilla de volver arriba. Sección 1. El edificio en la Luna. Fijaos en el brutal contraste de diseño que tenemos aquí, porque es como la noche y el día. Históricamente, si recordamos las misiones Apolo, el módulo lunar tenía un diseño que recordaba una especie de araña. Era muy bajito, sumamente ancho y sobre todo extremadamente estable. Los astronautas simplemente bajaban por una pequeña escalera y ¡paf!, ya estaban pisando la superficie. Una solución segura y muy directa. En cambio, la Starship HLS es a todos los efectos un rascacielos. Su forma alargada, como de lápiz, es genial para la eficiencia del lanzamiento y para llevar toneladas de carga, pero nos impone un requisito innegociable: un gigantesco ascensor externo con un recorrido de unos 30 metros. Subir 15 pisos por una escalera exterior llevando a cuestas un traje espacial rígido y presurizado de 100 kilos, bueno, no solo sería agotador, sería un riesgo letal. Sección 2. El enemigo. Polvo lunar. Y aquí es donde entra nuestro villano en esta historia. Porque el regolito lunar no es polvo común, no es como el que limpiamos en casa. En la Luna no hay atmósfera, no hay viento, no hay agua que erosione o suavice los bordes de los materiales. Por tanto, este regolito está compuesto por fragmentos microscópicos de roca y vidrio triturados tras millones de años de impactos de meteoritos. Es decir, cada partícula es como una cuchilla microscópica, es increíblemente afilada, altamente abrasiva y, por si fuera poco, está cargada electrostáticamente, se pega a absolutamente todo. Es literalmente el peor enemigo que podría tener cualquier engranaje o riel mecánico. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no usamos las mismas soluciones que tenemos en los ascensores de la Tierra? Pues porque en el vacío del espacio, los lubricantes de toda la vida, como los aceites o las grasas, se evaporan al instante o se congelan hasta volverse inútiles. Además, si pusiéramos grasa, el polvo se pegaría creando una pasta abrasiva destructiva. Y claro, cubrir todo ese recorrido de 30 metros con una carcasa cerrada añadiría un peso inasumible para la misión. Así que los rieles se quedan ahí, totalmente expuestos, y el regolito actúa como un papel de lija pasándose una y otra vez sobre cualquier superficie móvil. Sección 3. Un único punto de fallo. La NASA tiene clasificado este sistema de ascenso como un punto único de fallo. Y esto significa exactamente lo que parece. Si el ascensor se atasca, toda la misión colapsa. No hay escaleras de emergencia de 30 metros que se desplieguen mágicamente. Y ponerse a montar sistemas de poleas manuales o grúas improvisadas sería demasiado lento, pesadísimo y casi imposible de operar llevando esos trajes espaciales. Si un solo grano de polvo atasca el engranaje equivocado, la tripulación se queda abajo. Hablamos de un riesgo de seguridad de grado 1. Sección 4. La trampa de la geometría. Volvamos a recordar esta cifra porque es la clave de todo. 50. 50 metros de imponente altura. Cuando estamos hablando de descender desde semejante altitud, mantener una verticalidad absoluta es imprescindible. Cualquier pequeñísima alteración en el eje central del vehículo arriba amplifica muchísimo los problemas abajo en la base. Y aquí tenemos el primer límite crítico. 8 grados. Ese es el ángulo máximo de inclinación que se permite durante el aterrizaje antes de que la cosa se ponga realmente fea. Si una de las patas de la enorme nave cede porque se hunde en un cráter o si el terreno es un poco irregular, la nave entera se inclina. Por pura geometría, en una estructura tan exageradamente alta, perder la ortogonalidad con el suelo desplaza el centro de gravedad de una manera muy peligrosa. Pero el número que de verdad impacta es este. 1. Tan solo 1 grado. Si el riel guía del ascensor se dobla 1 solo grado debido a la inclinación de la nave, el ascensor ya no desciende en línea recta. Y claro, esto genera una tensión lateral extrema. Los motores del ascensor simplemente no están diseñados para luchar contra esa fuerza lateral. Esa fricción extra puede atascar por completo el sistema o, en el peor de los casos, freír los motores eléctricos. Es una auténtica trampa geométrica sin ningún margen de error.
Sección 5. Falsas soluciones de ficción. Llegados a este punto, es normal pensar en soluciones creativas, pero las ideas de Hollywood simplemente no sobreviven a la física real. A ver, ¿por qué no usar unas botas magnéticas estilo Spider-Man? Pues porque la cubierta de la Starship está hecha de acero inoxidable 304L, que es una aleación prácticamente no magnética. ¿Y si añadimos una pista imantada en el exterior? Pésima idea. El polvo lunar contiene partículas de hierro, así que una pista magnética atraería instantáneamente una capa enorme de regolito abrasivo, destrozando todo el equipo. ¿Ventosas entonces? Bueno, en el vacío del espacio no hay presión atmosférica que empuje la ventosa contra el casco, así que habría cero succión. ¿Qué tal un riel electromagnético hipermoderno tipo tren maglev? Pues resulta que generar un campo magnético tan potente como para elevar a una persona de 100 kilos interferiría y probablemente freiría los delicadísimos sensores y computadoras de navegación de la nave. Así que no, la ciencia ficción no nos salva aquí. Sección 6. Sobrevivir fuera de la nave. Cuando la alta tecnología falla, la ingeniería tiene que buscar soluciones de supervivencia extrema. Si ocurre lo impensable y el rescate no es inmediato, la prioridad absoluta pasa a ser el oxígeno y la batería de los trajes, que duran más o menos 8 horas. Se podría pensar en lanzar una larga manguera umbilical desde la cabina de arriba, ¿verdad? Tiene sentido. Pero el problema es que una manguera flexible, expuesta a las sombras heladas de la Luna, alcanzaría temperaturas de 160 grados bajo cero. Se volvería quebradiza como el cristal y se rompería al menor movimiento. Por eso, la solución realista y segura es incorporar puertos de vida en la base de la nave. Hablamos de conectores duros, robustos y rígidos, ubicados directamente en las patas de aterrizaje y completamente blindados contra el polvo. Si ocurre el desastre, el protocolo vital de emergencia es austero y va directo al grano. Paso 1. Caminar hasta la base de la pata de aterrizaje. Paso 2. Insertar manualmente ese conector rígido en el panel protegido. Pensad que manipular conexiones complejas con unos gruesos guantes espaciales presurizados es extremadamente torpe, de ahí que necesitemos anclajes simples y mecánicos. Y paso 3. Empezar a recibir oxígeno directamente de los tanques principales de la nave, además de electricidad para no morir congelados. Obviamente esto no sube a nadie a la cabina, pero compra algo que no tiene precio. Tiempo. Tiempo vital para intentar reparar el riel. Y hablando de reparar, volvamos un momento a la línea de defensa principal del ascensor, para evitar tener que usar esos puertos de emergencia. Ya hemos visto que no podemos usar carcasas ni lubricantes tradicionales, así que los ingenieros confían en una tecnología que parece casi rústica, pero que es infalible. Utilizan rieles de acero endurecido combinados con recubrimientos de cerámica seca que repelen la fricción. Pero atención al mecanismo estrella, porque es sorprendentemente mundano. Cepillos mecánicos. Así es, el propio ascensor lleva integrados unos cepillos rígidos que van barriendo literalmente el riel, apartando el polvo y el cristal a medida que se mueve. Limpia su propio camino milisegundos antes de que pasen las ruedas. Y esto, sinceramente, nos deja con una reflexión final absolutamente cautivadora. Después de diseñar la nave espacial más masiva, potente y compleja jamás concebida por la humanidad, después de dominar la propulsión criogénica, la navegación orbital autónoma, resulta que la línea que separa el mayor logro de nuestra era de un desastre fatal podría reducirse a un simple riel expuesto al vacío del espacio, luchando contra un puñado de arena abrasiva. Es un recordatorio brutal de que, en la exploración espacial extrema, la vulnerabilidad casi nunca está en lo colosal, sino en el detalle más mundano. ¿Terminará siendo el ascensor el eslabón más débil de nuestro regreso a la Luna o se convertirá en un triunfo brillante del diseño frente a unas limitaciones que parecen imposibles? Esa es sin duda la pregunta que los ingenieros siguen intentando responder cada día.